Claro que sí. В лесах Сибири. La historia comienza con un hombre que dejó su trabajo y se mudó a vivir junto a un lago raro llamado Baisir. Quería pasar allí el resto de su vida. Siguiendo el consejo de los lugareños, compró una pequeña casa de madera cerca del lago por 8,000 yuanes. El lugar no era grande, pero estaba completamente solo. Detrás de la casa se elevaban montañas nevadas. Antes de irse, los aldeanos le entregaron una escopeta de caza, advirtiéndole que no era seguro vivir en soledad. Pero a Teddy no le importó. Cuando todos se marcharon, gritó de alegría. Aquel lugar era casi su mundo privado. Podía hacer lo que quisiera sin miedo a ser observado. Por fin podría empezar a vivir la vida de sus sueños, libre del temor. Se tumbó en la nieve un rato disfrutando de la paz, y luego regresó a la casa de madera. Se dijo a sí mismo que allí pasaría el resto de sus días. La casa era algo antigua, pero para un solo hombre bastaba. Se durmió en su cama y despertó a medianoche. La temperatura afuera había bajado muchísimo y su caja de comida estaba congelada. Por más que intentó, no pudo abrirla. Al final tuvo que cenar 2 sobres de salsa de tomate. El frío le dio sed. Al comprobar su pote de agua estaba vacío, así que trajo un trozo de hielo desde afuera y lo dejó fundir. El agua fría y dulce lo refrescó, y luego se metió en su saco de dormir. Nunca antes había vivido a menos de -40 grados Celsius. Como un novato, casi se congela durante la noche. De pronto recordó la estufa, arrojó leña y la habitación se calentó lentamente. A la mañana siguiente, Teddy estuvo largo tiempo de pie junto al lago. Por primera vez en más de 30 años sintió paz verdadera, lejos del ruido de la ciudad. Llevó sus pertenencias al interior, hizo pequeñas reparaciones, quitó las viejas cortinas y colocó en la estantería los libros que había traído. En poco tiempo la casa comenzó a parecer distinta. Aquella noche empezó a nevar. Al día siguiente, Teddy se despertó naturalmente, sin alarma. Se preparó un asado para llenar el estómago y bebió una copa de vino. Tomó su rifle de caza y deambuló por el patio trasero. Por primera vez sintió que su vida ya no estaba bajo control, y extrañamente esa sensación le provocó una libertad total. Aquella noche, acostado, escuchó un ruido extraño afuera. Salió en silencio y descubrió que era el hielo del lago que crujía. Se tendó en el suelo, escuchó con atención y disfrutó de la bella música que la naturaleza había creado. A la mañana siguiente sacó sus herramientas y abrió un hueco en el hielo para bañarse en agua caliente. Pero eso no le bastó. Se arrojó por completo al agua helada, experimentando la emoción del choque entre hielo y fuego. En ese instante apareció un oso justo delante de él. Su corazón casi se detuvo, pero por suerte, el oso no lo vio. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la casa de madera. Preso del pánico, Teddy corrió de vuelta y se escondió en una habitación lateral. Desde la ventana observó en silencio los movimientos del animal. Tras un rato, el oso salió de la casa. Teddy retrocedió, suponiendo que se había hartado y se marchaba. Cuando finalmente salió, se llevó un terrible susto. El oso se había ido, pero había destrozado casi toda su comida. Solo quedó una pequeña cesta con algo de alimento. Aquella noche comió lo que quedaba y a partir de entonces tuvo casi nada. Al día siguiente no le quedó más remedio que ir a cazar a las montañas tras la casa. Pronto vio un ciervo, pero Teddy nunca había disparado antes. Apuntó largo rato, falló y el ciervo huyó. Lo persiguió sin mirar por dónde pisaba y cayó en una trampa. Por fortuna, sus botas eran resistentes. El pie sufrió un golpe fuerte, pero no una herida grave. A la mañana siguiente, con las botas puestas, decidió cruzar al otro lado del lago para alcanzar la pequeña aldea que había visto y comprar provisiones. Tras horas de camino, llegó al pueblo, consiguió lo necesario y, como ya era tarde, pasó la noche allí. Mientras descansaba, preguntó a los aldeanos por la extraña trampa del bosque. Le dijeron que años atrás, un asesino se había escondido en esos parajes y que quizá la trampa era suya, aunque aquello había sido hace más de 10 años. Teddy escuchó atento y ya en la cama reflexionó. No existe lugar en el mundo donde vivan solo animales. Incluso en los rincones más remotos pueden ocultarse hombres peligrosos. Al despertar, el tiempo había cambiado por completo. Antes de irse, los aldeanos le habían advertido. Según su experiencia, podría llegar una fuerte tormenta de nieve en 1 o 2 días. Tal como predijeron, esa misma noche la tormenta llegó con fuerza. La nieve cayó intensamente y un viento huracanado aulló por la tierra. Teddy se encerró en la cabaña. El frío fue tan insoportable que tuvo que dormir junto a la estufa para guardarse del hielo. A la mañana siguiente, al intentar añadir leña, descubrió que la pila dentro de la habitación había desaparecido. No le quedó más remedio que salir a buscar madera. La ventisca era tan feroz que los ojos comenzaron a congelársele. Apenas veía y tuvo que avanzar tanteando con las manos. Caminó a tientas durante mucho tiempo, cada vez más perdido. Agotado y desesperado, levantó la cabeza y gritó con todas sus fuerzas. No obtuvo respuesta, solo el eterno rugido de la tormenta. Su fuerza se fue apagando, su cuerpo cedió y cayó inconsciente sobre la nieve. Algún tiempo después, la tormenta aflojó un poco.
Entonces apareció de la nada una figura oscura que lo recogió y lo llevó de regreso a la cabaña. Cuando Teddy abrió los ojos, yacía cerca de la estufa. El fuego ardía y junto a ella había un montón de leña. En la mesa, un cubo de agua humeante soltaba vapor en la habitación. Teddy se incorporó y miró a su alrededor, pero no encontró a nadie. El misterioso Salvador había desaparecido sin dejar rastro. Desde ese momento, la mente de Teddy quedó inquieta. Sintió un fuerte deseo de conocer al extraño que le había salvado la vida. Al día siguiente salió con su arma y practicó disparos cerca de la casa con la esperanza de atraer atención. No tardó en aparecer un hombre inusual. Se acercó y dijo con frialdad: «¿Estás perdiendo balas?». Teddy respondió con honestidad que era novato. El hombre ofreció enseñarle a disparar, pero con una condición: Teddy debía darle algunas balas a cambio. Teddy accedió de inmediato. Bajo su guía aprendió a apuntar y a disparar con precisión. Al terminar la lección, cumplió su promesa y entregó las balas. Justo entonces, al intentar decir algo más, la voz del extraño se endureció. Le advirtió que no hablara de él con nadie. Sin decir más, se dio la vuelta y se internó en la naturaleza sin mirar atrás. Aquella noche, Teddy no pudo dormir. Las preguntas le rondaban la cabeza. ¿Cómo había sobrevivido aquel hombre más de 10 años en un medio tan cruel? ¿Quién era realmente? Al día siguiente caminó hacia las montañas y, para su sorpresa, volvió a encontrarse con el hombre misterioso. Este lo miró severo y le preguntó: «¿Por qué me buscas?». Teddy respondió con calma: «Sé quién eres. Me llamo Teddy. Soy cazador. Soy el hombre que buscabas. Puedes confiar en mí». Al oír su honesta respuesta, la sospecha en los ojos del desconocido se ablandó. Por primera vez, Teddy sintió que había ganado un verdadero compañero. Pronto salieron a cazar juntos. Al avistar un ciervo, el hombre alzó el rifle con mano firme y con una sola bala abatió al animal. Juntos arrastraron el ciervo hasta la cabaña junto al lago. Aquella noche encendieron una hoguera afuera y asaron la carne. Teddy ofreció una copa de vino al hombre. Tras tantos años sin uno, pareció inquieto al beber. Entonces el hombre preguntó: «¿Por qué viniste a un lugar tan remoto?». Teddy respondió con sinceridad: «Estaba cansado de la oscuridad de mi vida anterior. Quería dejarlo todo y empezar de nuevo aquí». El hombre negó con la cabeza y le dijo: «Esta tierra no está hecha para que vivan los hombres, los devora enteros». Poco después se levantó y se marchó. Al día siguiente, Teddy no lo encontró por ninguna parte. Pasaron los días hasta que una tarde, mientras Teddy partía leña cerca de la puerta, un helicóptero surcó el cielo. Voló sobre las montañas y Teddy supo al instante: lo estaban buscando a él. Sin pensarlo, corrió hacia el bosque gritando. Su voz resonó hasta que obtuvo respuesta. Encontró al hombre jadeando y ansioso y preguntó: «¿Estás herido?». El hombre, tranquilo, negó: «No, son cazadores adinerados. Vinieron a matar osos». Señaló un rastro de sangre sobre la nieve. «Hay un oso herido cerca, ven, te llevaré a él. Si tenemos suerte, tendremos carne para la noche». Mientras ascendían, el cielo se oscureció con rapidez. El hombre frunció el ceño. «Viene una tormenta. Debemos volver ya». Lo intentaron, pero la nieve cayó demasiado densa y el viento era demasiado fuerte. La tormenta los engulló. Cegados y helados, avanzaron a trompicones hasta que, cuando la esperanza casi se esfumaba, el hombre halló una cueva oculta bajo una gruesa capa de hielo. Rompieron la entrada y se arrastraron dentro. El hombre taponó la entrada con nieve para protegerlos de la ventisca, pero el cuerpo de Teddy temblaba convulsamente. Estaba al borde del colapso. «No duermas», le advirtió enérgico el hombre. «Si duermes ahora, no despertarás». Para mantenerlo despierto, por primera vez el hombre contó su pasado. Habló de algo ocurrido 12 años atrás, un encuentro con su antiguo oficial del ejército. Al principio hubo alegría y conversación, pero luego el oficial empezó a alardear de su mansión, sus autos caros, su hermosa esposa y sus hijos estudiosos en las mejores escuelas. El oyente, con su vida hecha trizas, familia rota, deudas, el calor del hogar desvanecido, sintió como la envidia se transformó en rabia. Sus manos temblaron de ira. En un arrebato cogió un cuchillo y, antes de darse cuenta, había acabado con la vida del oficial. Huyó a las montañas y arrastró el peso de su crimen. Se había escondido allí desde entonces, sobreviviendo 12 años. Al oír la historia, Teddy dijo simplemente: «Me salvaste la vida. Lo que fuiste antes ya no importa». El hombre levantó la cabeza y lo miró directamente. Afuera, la tormenta pasó y la nieve amainó. Emergieron seguros de la cueva. El hombre condujo a Teddy a su refugio escondido. Al entrar, Teddy vio las paredes marcadas con muescas talladas año tras año, un registro del tiempo. «En 3 años más», dijo el hombre en voz baja, «se cumplirán 15 años. Después volveré con mi familia». Sacó fotografías antiguas de sus hijos y se las mostró a Teddy. «¿Tienes hijos?», preguntó. Teddy negó. «No, me cansé de las cadenas de este mundo. Por eso lo dejé todo y vine aquí buscando libertad». El hombre lo estudió con la mirada y Teddy se planteó por primera vez: ¿cuál es la diferencia real entre huir en busca de libertad y huir para esconderse?
A partir de entonces, Teddy aprendió a vivir sin miedo. A veces visitaba al hombre, se sentaban a la orilla, pescaban, hablaban y compartían su silencio durante horas. Una tarde, Teddy encendió una bengala roja. Era su cumpleaños y quería celebrarlo a su manera. No imaginó que la luz sería vista por los aldeanos del otro lado del lago. El hombre, que llevaba años oculto, entró en pánico ante el peligro repentino y se escondió tras la casa de madera. Cuando Teddy oyó la puerta cerrarse, supo que algo iba mal. Rápido, ocultó la copa de vino y guardó la cama del hombre. Pronto llegaron los aldeanos. No encontraron nada extraño, aunque habían reconocido la señal en el cielo. Uno le advirtió a Teddy que la primavera llegaba y, con el deshielo, vendrían peligros desconocidos. No deberías quedarte aquí solo, dijo. Pero Teddy negaba con firmeza. No me voy a mover, me quedaré. Los aldeanos no insistieron y se marcharon. Teddy no se atrevió a llamar al hombre, pero este había oído todo. Antes de irse, le dijo en voz baja: este lugar ha sido una cárcel para mí durante 12 años. No quiero que lo sea para ti también. Pasaron los días. El clima se templó y el hombre dejó de aparecer. Preocupado, Teddy fue a buscarlo hasta su refugio y halló al otrora fuerte superviviente, ahora debilitado por la enfermedad. El hombre no quiso admitir nada, sonrió débilmente y dijo: si no me recupero esta vez, entierra mi cuerpo en el lago. Teddy lo interrumpió enseguida. No digas eso, aún no has vuelto a ver a tu familia. No puedes irte así. Pero su estado empeoraba cada día. Teddy le suplicó que fuera a la clínica con él. Él se negó y solo repitió: este lugar no es para ti. A la mañana siguiente, sin embargo, su parecer cambió. Pidió a Teddy que fuera al pueblo por medicina y le entregó una carta. Envíamela, dijo. Teddy accedió sin dudar. Cuando estaba a punto de partir, el hombre lo llamó por su nombre: Alex. Por primera vez se llamaron por sus nombres y en ese simple instante pareció que dos almas perdidas se reconocían. La nieve se derritía. Teddy cruzó el lago en barca, pasó por la aldea y llegó a la ciudad. Días después alcanzó la clínica, consiguió la medicina y fue a la oficina de correos. Como Teddy no leía bien, pidió al empleado que le dijera qué decía la carta. Las palabras lo dejaron helado. Has pasado la prueba, medio camino está hecho. Sé fuerte, sigue adelante, no tengas miedo. Ahora eres libre. La carta no era para otro, era para Teddy. Alex nunca pensó en enviarla, era su manera de dejarlo ir. Preso del pánico, Teddy regresó sin descanso, viajando toda la noche. Pero al llegar al lago era demasiado tarde. Alex se había ido para siempre. En pocos días, el hielo del lago se derritió por completo. Teddy colocó el cuerpo de Alex en una pequeña barca, remó hasta el centro del lago y permaneció largo tiempo en silencio. Finalmente cumplió el último deseo de Alex y lo entregó al agua. De regreso en la cabaña, Teddy se afeitó la barba vieja y pesada, guardó pertenencias, limpió la casa de madera por última vez y tomó una decisión: marcharse de aquel lugar, no por miedo, sino con valentía. Volvería al mundo del que había huido, llevando consigo la fuerza que Alex le había dado.